Floricanto presenta. Número 289 del Compendio del Catecismo. ¿Cuándo obliga la Iglesia a participar de la Santa Misa? La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto y recomienda que se participe también en los demás días. Bueno, si os fijáis entre los 10 mandamientos de la ley de Dios, el tercer mandamiento es santificarás las fiestas. Pero no concreta de qué manera hay que santificar las fiestas. Y en los 5 mandamientos, sabéis que hay 10 mandamientos de la ley de Dios y 5 mandamientos de la Madre Iglesia. Y el primer mandamiento de la Madre Iglesia es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Así lo aprendimos, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Bueno, en nuestra mentalidad actual, seguro que alguno pues puede poner la siguiente objeción. ¿Qué sentido tiene mandar el ir a misa? Eso no tiene que nacer de la propia iniciativa o devoción personal. Además, no es mejor que uno vaya a misa cuando su devoción así parece que se lo pida, cuando salga de él, que no vaya porque se lo han mandado, porque es un mandamiento, es una obligación. Seguro que en nuestra mentalidad actual ese tipo de objeción la habremos formulado o la habremos escuchado, ¿no? Bueno, y hay que decir que los mandamientos son una pedagogía de Dios. Son una pedagogía que lo que están es también ayudándonos a tomar el pulso de nuestra propia vida espiritual. El primer mandamiento es amarás a Dios con todo el corazón, o sea, es decir, el hombre está llamado a responder al amor de Dios con el amor de Dios. No amar a Dios con todo el corazón, pues implica pues un problema de fondo muy grave en la vida del hombre, ¿no? Y lo lógico es que como consecuencia del amor a Dios, pues uno santifique su nombre y desee celebrar el domingo, pues porque es el día central, el día en el que Jesús resucitó, ¿no? Por lo tanto, en realidad, el tercer mandamiento de santificar las fiestas y la concreción de ese mandamiento de oír misa los domingos, en realidad no es sino un test para medir si verdaderamente vivimos el primer mandamiento. Porque el que vive el primer mandamiento, se puede decir que todo el resto de los mandamientos pues los integra como consecuencia, ¿no? El que ama a Dios sobre todas las cosas no hay que decir, y tienes obligación de ir a misa el domingo. A ver, pero ¿cómo obligación? Pero si lo estoy deseando, si sueño con ello, es mi mayor deseo, ¿no? Pero la Iglesia, que es madre y pedagoga, también sabiendo que la tibieza, sabiendo que la pereza y sabiendo que otras tentaciones, la acedia, etcétera, pues a veces acechan en nuestra vida, nos pone una especie de un test, un mandamiento para estar atentos a tomar el pulso de si estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Porque en el fondo la no asistencia a la Santa Misa el domingo, ¿por qué es pecado no ir a misa el domingo? Bueno, por la sencilla razón de que denota, de una forma muy clara, denota que el principal de los mandamientos, el amor a Dios sobre todas las cosas, pues no lo estamos viviendo. Creo que en ese sentido es en el que hay que entender el mandamiento, pero obviamente como este mismo punto que estamos explicando, ¿no? Pues al final dice, la Iglesia recomienda que se participe en la Santa Misa los demás días, aunque pide un mínimo, ¿no? Pide el mínimo de que el domingo asistamos, la Iglesia nos recomienda la vivencia de la Eucaristía diariamente, si es posible. Algunos fieles suelen acudir algunos días a la semana, a veces especialmente los jueves, porque es un día eucarístico, otras veces también dependiendo de situaciones de posibilidades, ¿no? según horario, según el trabajo, etcétera. Pero hay también muchos fieles que asisten diariamente a la Santa Misa, porque entienden que es el mayor de los regalos, no les hace falta ningún mandamiento, pero porque lo entienden como el don de los dones, lo entienden como el momento central del día, como incluso algunos
viven su jornada como antes de misa y después de misa. Antes de misa pues es una preparación para recibir a Jesucristo y después de la misa es una acción de gracias por haberle recibido, ¿no? En ese sentido, y con esta pedagogía tenemos que entender el sentido en el que la Iglesia nos pide el precepto dominical de vivir la Santa Misa en los domingos y los días de precepto.